Y vámonos con la información nacional que se ha ido generando. Fíjese que Sheinbaum anunció inspecciones laborales en San Quintín. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría del Trabajo y el Gobierno de Baja California están coordinándose para realizar inspecciones laborales en San Quintín. El objetivo, precisó la mandataria, es que más allá de las sanciones, lo que necesitamos es que se garantice que en efecto no se trata de jornadas extenuantes y se pague adecuadamente. Asimismo, en su conferencia comentó que hay casos en los que los empresarios evaden la legislación al contratar a los jornaleros bajo la modalidad de destajo. Esto significa que el pago al jornalero depende del número de cajas de productos, o sea, de fresa, frambuesa, tomate, cereza, entre otros, que logran recolectar. Es decir, no existe una contratación directa si no se paga por caja, y el problema radica en cuanto que se pague por cada una, subrayó la presidenta, quien este fin de semana estuvo en San Quintín. Escuchamos. Tiene que haber inspecciones. Muchas de las inspecciones laborales se delegan a los estados de la República. Y en este caso, pues estamos poniéndonos de acuerdo con el gobierno del estado de Baja California y la Secretaría del Trabajo para hacer inspecciones y garantizar que más allá de la sanción, que en todo caso debe existir, pues lo que necesitamos es la garantía de que en efecto no son estas jornadas extenuantes y se pague adecuadamente. ¿Bajo qué criterio le dan, digamos, la vuelta de que se trabaja lo que se llama destajo, que la verdad es una muy mala manera de describirlo? Que es que te pago por el trabajo que realizas a partir de la colecta de fresas o de frambuesas o de cerezas que se haga, o de pepino o de jitomate. Entonces, te pago por caja. Entonces, no te estoy contratando directamente, sino que te pago por caja. Pues el problema es cuánto pagan por caja y lo que tienen que cargar, porque recogen, cargan la caja y lo llevan a ciertos lugares. Entonces tenemos que garantizar pues que esa manera de explotación, porque en realidad es eso, pues no siga subsistiendo y que haya un trabajo digno vinculado con el trabajo agrícola. Entonces, para eso es el Centro de Justicia, pero van a iniciar inspecciones. Y pues ese es el punto. De alguna forma, claro, es una explotación. Y va a decir usted, bueno, pues le están pagando. Sí, pero como nada más te están pagando por caja, y si se te tuerce aquí te da tortícolis cargando la caja o quedarte agachado, eso pues obviamente no te va a cubrir. O sea, no tienes una prestación laboral, o te caes y te tuerces una mano, te tuerces un pie, no hay ningún tipo de prestación. O sea, no te pueden dar una prestación por cuántas cajas levantaste. ¿Estás de acuerdo que es un tema de jornada laboral y de tiempos y de pues sí, o sea, lo que establece la ley, ¿no? Lo que es una jornada, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, se vuelve un tema complejo. Imagínense, y ahí es donde se genera la posibilidad de que haya gente que traiga a los niños, ¿no? Agarras y metes a los chavitos a los campos agrícolas y así llenamos más cajas, ¿no? Entonces, se vuelve complejo. La verdad es que tiene que haber una vigilancia permanente de la Secretaría del Trabajo en los campos agrícolas. No es así como que de vez en cuando, como que tienen que estar dando ahí sus recorridos de manera constante, y por lo menos tener unas oficinas. ¿Ya tienen oficinas ahí de la Secretaría del Trabajo? No que yo recuerde, pero bueno, de alguna forma un lugar claro y definido donde las personas puedan y sepan que pueden denunciar, ¿no? Pero bueno, mire, también el gobierno presentó un plan de inversión récord para infraestructura. El gobierno federal anunció un ambicioso plan de infraestructura para el desarrollo con bienestar que movilizará cerca de 6 billones de pesos entre 2026 y 2030. En la conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, señaló que la iniciativa
en inversión pública y mixta fue diseñada tras el análisis de más de 1.500 proyectos individuales. La iniciativa prioriza 8 sectores clave con energía, trenes y carreteras como los principales rubros de inversión, combinando capital público y privado. A este respecto, Claudia Sheinbaum pues detalló que mientras el presupuesto actual destina casi 1 billón de pesos a programas de bienestar, la inversión en infraestructura pues va a recibir un impulso adicional significativo. Escuchamos. Este año, con estos esquemas diseñados por Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722,000 millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2% del PIB. O sea, la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año solamente 2% del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio, lo que nos queda de aquí al 2030? 5.9 billones de pesos. La mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex, por ejemplo, el año pasado, que tienen su característica financiera. Y otra parte es inversión mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública, o sea, del gobierno con un privado, o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, con una comunidad. ¿Es como antes, en las famosas APP? No, nunca. ¿Qué problema tenían las APPs? Bueno, el privado adquiría deuda, construía un hospital y operaba el hospital por 20 años. ¿Y qué hacía el gobierno? Pues solo pagar cada año. ¿A cuánto pagaba? Pues mucho, porque en general, aparte de la corrupción que había, las tasas de interés de esa deuda eran muy altas. Ahora no, son distintos esquemas que inclusive fueron utilizados con el presidente López Obrador. No se cede la concesión de una carretera, por ejemplo. El privado sí tiene recursos, pero está muy garantizado que no sean grandes tasas de interés, que no sean contratos leoninos, y la concesión siempre es del Estado mexicano. En electricidad se garantiza que el 54% sea público y el 46% privado. ¿Cómo lo definimos en la ley? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues potenciar la inversión. ¿Qué quiere decir eso para la vida cotidiana de las personas? Pues que va a haber más carreteras, mejores carreteras, que va a haber más acceso al agua potable, al drenaje, al riego agrícola, que va a haber más producción de energía nacional con fuentes renovables. Entonces eso pues nos va a permitir mayor crecimiento económico con bienestar. Pues mire, si hubiera más inversión en salud, educación, pues en estas áreas básicas, muy seguramente no tendríamos que estar regalándole dinero a las personas, o por lo menos no a personas que ya tienen un tipo de pensión, ¿no? Entonces, esto de dar apoyos así sociales a tontas y a locas, la verdad es que no se me hace muy productivo. Bueno, mire, alertan por riesgo de colapso de pilotes del Tren Maya. La agrupación ambientalista Sélvame MX señaló que en el tramo 5 sur del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum, las columnas que sostienen la vía se han empezado a deshacer al tacto. No inventes. Ambientalistas documentaron derrames de cemento y óxido, pues está profundo, pues están en las aguas, pues.
Ay, no. Y óxido en los ríos subterráneos del acuífero Maya, generando preocupación por contaminación. Fue justo en este tramo donde los ambientalistas rechazaron el proyecto por daños al acuífero Maya, lo que les valió denuestos del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina en Palacio Nacional. De igual forma, cabe destacar que la ejecución de los trabajos del tramo 5 Sur se iniciaron en el verano del 2022, pero a través de un desacato de las autoridades federales, pues existían suspensiones de amparo concedidas por un juez de Yucatán, las cuales simplemente fueron ignoradas. Los trabajos ejecutados por empresas contratistas están sobre uno de los sistemas de ríos subterráneos más extensos del mundo. Organizaciones advierten que la falla estructural podía presentar un riesgo de colapso y daño ambiental grave. Pero pues como les vale sorbete, pues se mantiene el proyecto, ¿no? Mire, una jueza de Estados Unidos, por otra parte, frenó el fin de protección para migrantes haitianos. Y es que una jueza federal estadounidense bloqueó la intención del gobierno de eliminar el estatus de protección temporal para miles de migrantes haitianos. La medida buscaba terminar con un programa que protege de la deportación a alrededor de 350,000 residentes haitianos. La decisión judicial responde a demandas de grupos que argumentan que la eliminación afectaría gravemente a familias ya establecidas. El fallo obliga a que el gobierno mantenga el programa vigente mientras se revisan las implicaciones legales. El gobierno de Trump emprendió el desmantelamiento de la mayoría de los programas de TPS, como el de Haití, Venezuela o Nicaragua, pero en este caso la juez recordó que Seguridad Nacional no puede determinar la suspensión del programa solo porque sí. O sea, como quien dice, ¿cuál es tu argumento? ¿Basado en qué parte de la seguridad nacional se ve vulnerable? Pues como que no se lo explicaron, así que pues va para atrás.